Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? Adita. Bien. Hoy vamos a hablar, la última clase hablamos sobre arbitrariedad. Hoy vamos a hablar sobre abuso de autoridad. Entonces, ¿en qué va enfocado el abuso de autoridad? El abuso de autoridad es también, tienen que haber de alguna manera la potestad que tiene una autoridad, alguien que tiene de alguna manera una atribución dentro del Estado y que dentro de esas atribuciones venga y abuse de las mismas. Entonces, de alguna manera es considerada como el exceso de autoridad cometido por un funcionario, también tiene que ser funcionario, en el ejercicio de sus atribuciones, ¿verdad? Entonces, el exceso de autoridad ejercido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o sea, saliéndose del límite de lo legal, de lo que le permite la ley. Un ejemplo que tal vez podemos utilizar aquí, como les digo, no puedo hablar mal de todos los elementos de la Policía Nacional Civil o de todas las personas que hemos dado como ejemplo, ¿verdad? O sea, hay jueces buenos, hay fiscales buenos, hay de todo en esta viña del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos de que a veces hay policías que hacen algunas cosas que vienen a ser actos constitutivos de abuso de autoridad, como por ejemplo el uso excesivo de la fuerza. Entonces, cuando se exceden de la fuerza, de alguna manera puede haber algún tipo de repercusión. Vieron ustedes que ahorita durante el problema esto del COVID andaba un muchacho, creo que en la zona 6, y un integrante de la Policía Nacional Civil le disparó, pues, y él no andaba armado ni nada, ni estaba haciendo nada contra el oficial de la Policía Nacional Civil, pero ahí sí que al principio la postura de la policía fue como defender a su agente, pero después aclararon que se iba a investigar porque salieron, ahí sí que qué bueno que salieron unos videos de una casa que enfocaban cabal hacia donde fue la situación y se dieron cuenta de que realmente el muchacho no estaba haciendo nada que le dispararan así. Inclusive los policías tienen un reglamento. Dentro de su reglamento se establece que inclusive si uno no se quiere bajar del carro, pero hay indicios de que uno pueda llevar algo, pues se llama a los señores del Ministerio Público y eso sí no lo dejan moverse a uno de ahí en un buen rato, pero se puede esperar que lleguen los del Ministerio Público para dar acompañamiento a lo que es este registro, ¿verdad?, del vehículo. Pero si alguien tiene la Constitución, vaya preparándose el artículo 25 para que me lo lean, pero mientras voy a seguir explicando esto. Entonces, vemos nosotros de que de alguna manera usan también a veces puestos que son puestos de registros inadecuados e innecesarios, y muchas veces solo hay 2 policías cuando debería de haber, lo lógico son 10 a 15, como les digo, basado en los reglamentos de la policía y en lo que vamos a leer ahorita de la Constitución Política de la República de Guatemala, que uno de ustedes me va a hacer el favor. Entonces, vemos nosotros de que hay inexistencia de una serie de medidas arbitrarias que adoptan los jefes de las subestaciones de la policía en contra de determinados agentes también. O sea, de que también entre ellos, las mismas fuerzas de seguridad, hay algún tipo de roces, ¿verdad?, entre jefes hacia subalternos. Y fíjense ustedes de que yo he visto, no sé si ustedes lo han vivido, pero son muy celosos del territorio que cuidan. Ahí sí que son muchas veces hasta más territoriales que las mismas pandillas, porque en una ocasión vi a una patrulla que andaba, que era de un departamento y andaba haciendo una diligencia de plano, no entiendo qué, en una colonia de aquí de Guatemala, y cuando yo vi la tenían rodeada 3 patrullas y así abusivamente, inquietándolos de que qué andaban haciendo ahí dentro de ese lugar, ¿verdad? Entonces, pues yo sí veo bien de que les pregunte porque pueden andar haciendo algo ilegal, pero también veo de que sí hay mucha pugna entre ellos. Entonces he visto que hay mucho divisionismo, entonces, pero esto se da de alguna manera cuando se abusa de esa autoridad que se tiene. Yo les voy a contar un caso, como les digo, les puedo contar casos, más no les puedo decir nombres cuando es de casos, pero cuando yo iniciaba a litigar,
Eh, una amiga mía es hermana de un juez, ex juez, porque ya lo destituyeron. Entonces, de repente me llamaron, ¿verdad?, para ir a cubrir una emergencia a medianoche que el primo de ellos había chocado, de mi amiga y del juez. Y me tocó hacer la cobertura en el X719. Y ahí, ese es un ejemplo para ustedes, para que sepan por lo menos lo que es la jurisdicción de cada uno de los órganos del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, el accidente había sido en la zona 10, pero había sido trasladado al X719. El X719 es territorio de Misco, ¿verdad? La zona 10, territorio de la ciudad de Guatemala, porque fue la zona 10, la zona viva. Entonces, cuando ya estaba ahí, me dice el juez de paz, que era de Misco, en ese entonces, como les digo, ya no es juez, me dice que haga un arresto domiciliario y que se lo entregue a él porque así lo firma y entre comillas, su primo. Y él, al ser el juez y primo de él, no tenía que firmar nada, pues. No tenían el mismo apellido, pero él sabía que era su primo. Entonces, le digo yo, bueno, de primero, como yo lo conocía, mira, pues de primero, si es tu primo, no podrías conocer el caso. Segundo, el hecho ocurrió en las ciudades, no ocurrió aquí en el municipio de Misco. Puedes tener problemas. No, me dijo, vas a ver que no. Entonces, mira, yo voy a hacer la solicitud dirigida al juez de Guatemala. Ya si vos haces alguna cosa, yo no sé, pero yo la voy a dirigir al juez de Guatemala y se la entrego a los policías. Entonces, vino él y los policías le dijeron de que en efecto tenía que ser el juez de Guatemala. Pues se molestó con los policías y mandó a llamar a policías de ahí de la comisaría 16, creo que es de la de aquí de Misco, y los mandó a arrestar y en efecto se prestaron para arrestarlos. O sea, vieron ustedes con qué alegría los policías de la comisaría 16 capturaron a los de la comisaría 13, así felices de que el juez les está dando esa orden. Entonces le dije, mira, yo ahí sí ya no me meto porque vos estás cometiendo ahí sí que abuso de autoridad como juez, porque te estás sobrelimitando a lo que podés hacer. Tu jurisdicción no es esa. Nada te cuesta de que sea el otro juez, porque miren, un arresto domiciliario se los tienen que entregar. O sea, ustedes como abogados ahí sí que van a ver de que, por eso es que dicen de que lo penal deja mucho dinero, porque ustedes si van a cubrir una emergencia, en efecto ustedes saben de que se los tienen que entregar, inclusive cuando en un accidente de tránsito por lo menos haya una persona herida o haya fallecido alguien, si ustedes andan su licencia de conducir o la persona anda su licencia de conducir y no anda en estado de ebriedad, el juez tiene la obligación de darle una medida sustitutiva y dejarlo salir, pues, o sea, eso era lógico que a él lo iban a dejar salir. El primo de ellos que trabajaba en una empresa de seguridad no andaba ebrio y sí andaba sus papeles. Entonces, bueno, pues para hacérselas un poquito más corta, él tuvo suerte de que esos policías se comunicaron con su jefe, la estación 13 de la ciudad de Guatemala, para decirles lo que estaba pasando, que los había capturado los de la estación comisaría 16. Y el jefe de ahí llamó al juez que estaba de turno en Guatemala y él mismo le llamó al otro juez para decirle que no era así, explicarle lo mismo que yo ya le había explicado. Pero entonces, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? Muchas veces un funcionario piensa de que porque tiene una potestad como que nubla la cabeza y se le olvida de que hay un límite, y ahí hay un límite jurisdiccional que ustedes están estudiando. Y como les digo que yo lo sabía porque lo aprendí en el año que ustedes están, aprendí yo de que los jueces tienen su jurisdicción y su competencia, ¿verdad? Jurisdicción es el área donde ellos pueden ejercer el poder y la competencia es la rama del derecho en el que pueden actuar. Entonces, yo tenía claro que no le correspondía a él, ¿verdad? Entonces, ahí se dio la situación del abuso de autoridad de parte del juez y las situaciones que se dieron que también los policías se prestaron a ser parte de eso, ¿verdad? Y como les digo que algo a la vida se le miraba a ellos de que estaban haciendo eso, y le dije, no, yo no me presto a esto porque no quiero estar metido en cosas que no son legales. O sea, no hay que, yo estoy en contra de ser miedoso, pero también estoy en contra de prestarme a cosas que no deben de ser, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo para que vean ustedes de que sí hay de alguna manera funcionarios que piensan que porque tienen
ahí sí que una investidura pueden hacer lo que quieran. Así también ya vieron de que hay casos de policías, inclusive hay policías que tal vez andan de descanso y piensan que porque son policías pueden hacer lo que quieran, donde quieran. Y no es así, ellos tienen que respetar la ley así como nosotros, y cuando ellos andan en su función policial, tienen más responsabilidad todavía, por lo mismo que hablamos cuando hablamos de la arbitrariedad, de que hay agravantes en contra de un funcionario público que cometa un acto ilegal. Entonces, ese es el ejemplo que les quería dar. El artículo 25, ¿quién me hace el favor de leer el artículo 25 de la Constitución Política de la República? Vamos a ver, no se peleen, uno nada más. Artículo 25. Registro de personas y vehículos. Espérame, licenciado. Ahí está. El registro de las personas y de los vehículos solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Para este efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas. ¿Oyeron eso de la parte de la causa justificada? Que hay una causa justificada. Bueno, si dicen, miren, en efecto, se fugó un reo de tal lugar, pues, entonces van a estar revisando vehículos. Ahí hay una causa justificada, ¿o no creen ustedes? Pero hagan de cuenta ustedes de que por lo menos hay algunos puestos que ellos le llaman de rutina. Bueno, ellos usan la causa justificada, pueden andar armas por aquí, por este lado dijeron que iba a haber tal cosa. Inventan denuncias que no existieron, ¿verdad? De que se les llamó y se les dijo de que iba a andar algún vehículo con drogas, pero cosas así, pero la usan de pretexto para parar a las personas. Entonces, lo que sí les digo es que por lo menos ustedes tienen que ver eso. Primero, la Constitución, artículo 25. Apréndanse, que en algún momento lo van a usar. Y después verán los reglamentos de la Policía Nacional Civil, porque ahí es donde ya instituyen cómo es que tienen que estar, aunque aquí ya lo dice la Constitución, que se tiene que estar identificado y que no se les puede, y eso tómenlo muy en cuenta, señoritas, ningún policía varón puede tocarlas a ustedes. Tiene que ser alguien del mismo sexo que ustedes, porque si no, ahí sí ya pueden ustedes poner una denuncia en contra de la persona que les ponga una mano encima. Igual a ustedes, caballeros, pero algunos no van a protestar, ¿verdad? Pero también tienen que saber de que tiene que ser también un varón el que los tiene que revisar, ¿verdad? Entonces, la situación es que tenemos que tener claro lo que dice la Constitución Política de la República, tienen que estar debidamente identificados. Y también ustedes se han dado cuenta que hay veces de que andan agentes sin su identificación, tienen que cargar su nombre y apellido, y eso es obligación. Y cuando veamos eso tenemos que denunciar, ¿verdad? Me pararon en tal lado y los agentes de la patrulla tal no andaban identificados, para que ellos de alguna manera no cometan este tipo de situaciones. Me acuerdo yo de que en alguna oportunidad me llamó una compañera que tenía miedo porque le estaban parando una patrulla, y yo le dije, bueno, porque le estaban parando en una curva, ¿verdad? Ustedes, de zona 16, donde no había luz, o sea, no había suficiente energía eléctrica, y dijeron, ¿por qué nos están parando aquí, verdad? Entonces les dije, bueno, ustedes no paren y sigan a donde haya una gasolinera y ahí se estacionan. Y en efecto así lo hicieron, y la patrulla los siguió ahí, pero por lo menos ahí habían cámaras. Entonces ya los policías se detuvieron de lo que quisieran hacer, pues porque no era algo lógico lo que estaban haciendo. Entonces son situaciones que uno tiene que tener así como ciudadano conocimiento y saber decírselo. Pero hoy usamos el ejemplo de un juez y de la Policía Nacional Civil, en este caso concreto de abuso de autoridad. Entonces se tienen que adoptar de alguna manera las medidas que permitan la existencia de un buen control administrativo relacionado con los actos que llevan a cabo los funcionarios públicos, con la finalidad de limitar las posibilidades de que sean lesionados los derechos humanos de las personas y que a causa de este tipo de situaciones se cometa un abuso de autoridad. Así pues, por eso es que muchas veces se colocan algunos números determinados específicos para que se denuncie este tipo de situaciones, para evitar ese tipo de abuso de autoridad, porque como les digo,
cada institución tiene que buscar las formas. También, por lo menos, en el organismo judicial ustedes se han dado cuenta que hay un buzón de quejas o de sugerencias. Entonces también ahí ustedes, si ven algo inadecuado que no les parezca, pueden ahí hacer alguna anotación. Y si aún así ustedes piensan de que es una situación en donde sí vale la pena darle un seguimiento administrativo, ustedes pueden poner una denuncia a la Supervisión General de Tribunales y esta se encarga de investigar. Ya, bueno, en el caso de los que estamos en la función judicial, es la Supervisión General de Tribunales. En el caso de los que hacen una función administrativa en el organismo judicial, es la auditoría interna, pero entonces son dos entes de investigación y que de alguna manera, si de alguna manera ellos a la hora de hacer la investigación determinan que sí hay causas para poder tramitar ese recurso administrativo en contra del trabajador, pues entonces lo llevan al órgano juzgador dentro del organismo judicial para que sea quien determine si se sanciona o no a esa persona, y que pueden ser suspensiones laborales hasta de 20 días, ¿verdad? Y si se determina de que hay algún delito, se certifica lo conducente. Entonces, esas son las situaciones administrativas, por ejemplo, que les puedo yo mencionar de lo que yo conozco del organismo judicial. Así también existen en el Ministerio Público, así existen, como les digo, también en la Policía Nacional Civil, que también hay un lugar que investiga a los agentes, ¿verdad?, cuando hay algún tipo de situación de estas, y así sucesivamente en cada uno de los entes está en la defensa pública y todo, pero es porque se tiene que evitar este tipo de situaciones. Y como les digo, se puede colocar la denuncia administrativa, y si ya de la denuncia el ente que es el investigador desde el punto de vista administrativo verifica que no es únicamente una falta administrativa, sino que es un delito, tiene que denunciar si no incurre en omisión de denuncia. Y eso es algo muy delicado. Entonces, en el caso de las fuerzas públicas, ¿verdad?, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, sociales y gremiales, urbanas y rurales de la iniciativa privada como sujetos de derechos son también imprescindibles para este tipo de situaciones, para poder determinar o para poder denunciar, ¿verdad? Ustedes, por eso es que se toma muy en cuenta, por lo menos algunas entidades de sociedad civil, las que tienen credibilidad a ustedes, porque hay algunas que son muy políticas y tienen algún tipo de interés determinado para ver este tipo de situaciones y denuncias. Entonces, también se tiene que verificar la situación económica como la social de nuestro país, de Guatemala, y la pronta acción de los derechos humanos. Cómo es que los derechos humanos pueden proteger a las personas y que es impostergable como política integral y promoción de los derechos humanos en el Estado de Guatemala. Yo les puedo decir algo, miren que, como les digo, mi especialidad es esta, los derechos humanos, y me fascina la clase, pero lastimosamente en Guatemala todavía no tenemos la cultura, la mayoría de los guatemaltecos, de defender nuestros derechos humanos. Entonces, como les digo, los derechos humanos no son únicamente una que otra organización de la sociedad civil que ande ahí, algunas haciendo bien, otras con intereses propios, sino que los derechos humanos los tenemos todos y los podemos exigir todos ante cualquier entidad, cualquier institución, y sobre todo ante la ley, y no tenemos ese conocimiento. Fíjense ustedes de que por lo menos hay un compromiso del Ministerio de Educación de que se iba a instaurar de alguna manera clases en las que se iba a enseñar a los niños desde pequeños determinadas cosas, o sea, lo elemental de los derechos humanos, y no se ha cumplido en la educación pública. Hay algunos de ustedes que tal vez estudiaron en algún lugar de educación privada, ahí sí lo recibieron. Vean, como les digo, yo cuando di clases en odontología, sí había gente que sabía mucho de derechos humanos, pero les preguntaban dónde estudiaste y me daban el nombre de un colegio privado. Entonces, en efecto, sí sabían de derechos humanos, pero es que eso debería de estar instaurado en la educación pública para que desde que son niños conozcan la realidad de los derechos humanos. En su momento, cuando hablamos nosotros de esta película que vimos, ¿verdad?, de la dictadura perfecta, mencionábamos de que por lo menos los medios de comunicación tienen mucho poder para influenciar a las masas. Entonces yo siento de que hasta los medios de comunicación se han prestado
para darle una situación a la gente de pensar que los derechos humanos no sirven para nada, que solo para defender a los reos. Le dan mucho énfasis a eso cuando deberían de darle énfasis para decirles de que también sirve para proteger a todas las personas en general. Entonces, la no credibilidad hacia los derechos humanos hace que la gente no esté interesada en saber de que les pueden proteger, ¿verdad? Los derechos humanos, como les digo, desde el punto de vista de los derechos humanos, si se enfoca el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y así sucesivamente, a la vivienda, a la seguridad y todo, pues se podría hacer un buen trabajo en contra de quienes no están proveyendo de estos derechos, ¿verdad? Pero como no hay un conocimiento y una unidad de parte del pueblo, pues hace que ese desconocimiento afecte. Yo siento que por lo menos ahorita hay una postura de la PDH, bueno, contraria a los gobiernos que han estado, que ahorita ya se calmó un poquito con el que estaba, pero debería haber promoción. Fíjense ustedes que dentro de la normativa que avala, ¿verdad?, la ley del Procurador de Derechos Humanos, está la promoción de los derechos humanos. Yo no sé si ustedes, y me disculpo si alguien está en la PDH trabajando, yo tengo amigos ahí a los que aprecio mucho, pero no depende de ellos, sino que depende de las altas autoridades. Pero yo no he visto que se promocione últimamente los derechos humanos. Y ahorita tal vez deberían de darle énfasis al derecho a la salud, ¿verdad? Y al derecho al trabajo, pero no lo promocionan. Entonces, no se está cumpliendo con esa parte esencial que tiene la institución que, como les digo, en la Constitución Política de la República de Guatemala dice el Procurador de los Derechos Humanos, pero que nos hemos acostumbrado a decirle Procuraduría de Derechos Humanos, pero como les digo, el nombre correcto es Procurador porque nace como un ente unipersonal, ¿verdad? Entonces, el cual es basado en los Países Bajos, ¿verdad? El Ombudsman. Y, o sea, se basan en el hombre de los Países Bajos, sin embargo, lo que es la legislación de nosotros es copiada de España, donde ven lo del Procurador del Pueblo, así se llama allá. Entonces, y ya lo integran aquí a nuestro país, ¿verdad? Y con nuestras leyes y con nuestra realidad nacional. Pero como les digo, pues nace como un órgano unipersonal, ¿verdad? Que está capacitado para tener de alguna manera esa institucionalidad, pero como unipersonal. Entonces, solamente de la forma que les estoy mencionando, se puede dar respuesta positiva a la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Y de alguna manera se puede, si promocionamos los derechos humanos, también se podría lograr el que siga habiendo esa desconfianza hacia las autoridades, porque se van a ver obligadas a cumplir, a acatar lo que se les corresponde hacer a cada uno, y de alguna manera la potestad que tiene el guatemalteco frente al Estado de Guatemala. Ahí les voy a repetir algo que ya les he hablado ya a ustedes sobre la soberanía popular, ¿verdad? El poder radica en el pueblo, que se lo delega a las autoridades, pero el poder es del pueblo. Entonces, si el pueblo tiene conocimiento sobre derechos humanos, de alguna manera, da la pauta de que haga valer esos derechos y que realmente las autoridades sepan de que tienen que trabajar para ello. Entonces, ahorita, yo voy rápido, les cuento de que ya voy a terminar, pero ¿alguien tiene algún comentario? Sí. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va, Sergio? Bien, bien, ahí pasándola. Qué bueno, Sergio. Mire, una consulta. Tal vez es un poco fuera de tema. Bueno, le voy a contar primero una historia que a mí me pasó. A mí me iba en mi motocicleta con mi hija y nos paró dos policías en la moto. Yo le di los documentos y todo lo demás, pero mi hija me preguntaba que cuántos policías debían estar para que fuera un retén legal, porque hay retenes ilegales según la ley de la Policía Nacional Civil. Es lo que estábamos mencionando. Ajá, le digo a mi hija, mira, tienen que ser 4 policías, tiene que haber una radiopatrulla, tiene que haber un supervisor y una policía mujer.
Entonces me dice mi hija, y entonces, ¿este es un retén ilegal? Sí, le dije, pero estaba cerca el policía, se puso como loco el policía. No, de que este era legal, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta se puso y hasta me amenazó. Yo lo que hice fue, cuando me entregó los papeles, inmediatamente fui a poner la queja al cuerpo de policía más cercano, estaba cabalmente abajo de Plaza Florida. Y esa es una de las situaciones, porque, y realmente se disculpó conmigo el director de la, ¿cómo se llama? De la Comisaría estación. 16, de la que te estábamos hablando, el ejemplo. Es que te enlazaste un poco tarde, pero ya habíamos hablado un poquito de eso. Fíjate que en efecto sí tienen su reglamento, y en el reglamento de ellos se supone que deberían de haber por lo menos 10 policías, no 4. Fíjate, en el reglamento de ellos. Entonces, y nosotros nos basamos en la Constitución, ¿verdad? Nosotros somos estudiosos de la Constitución y nos basamos en ese artículo que tiene que haber una razón de ser. ¿Cuál es la razón por la que le paró? Otra cosa, ¿verdad? El derecho a que, porque a veces uno deja que le revisen el carro por eso mismo y que no quiere perder tiempo, porque sí tiene uno el derecho de decir, no quiero que revisen el carro, no me quiero bajar y llame al Ministerio Público y yo espero. Pero como no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Ese día que ibas con tu hija, te aseguro que ibas a hacer otras cosas más y de aquí a que llegue el MP, dice uno, ¿verdad? Pero sí son situaciones en las que sí está reglamentado y ellos lo tienen en sus reglamentos, de alguna manera, en cómo tienen que actuar. Y muestra de eso es que te pidió disculpa al jefe, en lugar de portarse abusivo también. Él se dio cuenta de que era un puesto de registro ilegal. Y eso, fue algo bien interesante, porque incluso hasta disculpas recibimos de eso. Se volvió conocido el director de la estación. ¿Y cómo se llama? El comisario de la estación, para ser exacto. Pero le digo, esa es parte de las cosas que nosotros no ponemos en práctica, de los derechos ciudadanos, y que ellos tienen que tener, los policías que son funcionarios públicos, tener la obligación de tener que rendirnos cuentas en ciertos aspectos de la vida. Y la pregunta que le iba a hacer es, ¿qué opina usted de la salida o sea, de que hayan revocado la ONG esta que se dedica a abortos? Porque realmente yo no estoy a favor de los abortos, pero el que hayan, ¿cómo fue lo que hicieron? Revocado el acuerdo gubernativo, esa es una violación, porque la ONG cumplió con todos sus derechos, y como funcionarios públicos tenemos ciertas obligaciones al respecto. ¿O me equivoco? Mira, pues yo te voy a decir algo, yo también soy pro vida. Yo también soy pro vida y hacer cuenta de que si en algún momento solo hay algunas cosas que podrían ser analizables, pero tendría que ser analizadas bien ampliamente antes de que fueran aprobadas. Ahí sí que por psicólogos, por conocedores sociales y todo, como por lo menos cuando una mujer es violada o cuando de verdad el niño trae una malformación determinada, pero una malformación que no sea posible llevarla a cabo, o el cuidado del niño y que va a sufrir mucho. Pero son situaciones muy extremas. De lo contrario, yo pienso de que si alguien tomó la decisión de tener una relación sexual, tiene que saber que hay consecuencias. Entonces, esta ONG, como les digo, yo estaba leyendo de que en algunas partes del mundo sí se dedica a esto del aborto, en otras su enfoque inicial es otro, hasta que logran de alguna manera promover en cada país eso. Yo siento que es potestad de cada uno de cada una de las entidades el aprobar o no aprobar el ¿cómo se llama? El ingreso de determinadas, en este caso ONGs. Y te voy a decir algo, aquí había un problema ya que se estaba metiendo en algo muy importante, y sabes de que aquí en Guatemala es muy importante lo que es la religión. Entonces los católicos y los evangélicos ya estaban en contra de eso, y por eso es que salió tanto el vicepresidente como el presidente, de alguna manera, uno excluyéndose de eso y el otro disculpándose, y ya vieron de que hasta el ministro de Gobernación pagó eso. Pero son situaciones que se tienen que dar
un análisis social antes de aprobar una cosa. ¿Me entiendes? O sea, nuestra realidad no acepta todavía abiertamente ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ahí sí que entraría también lo de la doble moral, ¿verdad ustedes? Porque en Guatemala sabemos muy bien de que se siguen llevando a cabo abortos en el mercado negro, de aquellos que promocionan, que dicen te arreglo tu problema y todo, y que llama a tal lado, y se entiende que es para eso, ¿verdad? Cuando dice embarazo inesperado, te arreglo el problema. O sea, a veces lo ponían en la prensa, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ahora usan las redes sociales. Entonces, son situaciones que uno, eso debería, ustedes saben de que son delitos contra la vida, entonces el Ministerio Público tiene que actuar de oficio, ni siquiera tiene que poner una denuncia a nadie. Si alguien tiene conocimiento, tiene que actuar de oficio dentro de la Fiscalía. Y lo segundo es, en este caso, Sergio, yo siento de que ahí sí que el bien general prevalece sobre el particular, y es cierto, puede llenar todos los requisitos que querrás, pero si la paz social está en vilo, yo creo que se tiene que velar por esa paz social. Es mi punto de vista, como te digo, ese sí es muy punto de vista personal, y podría decirte, mira, yo estoy en un tribunal colegiado y podría ser de que, bueno, eso no lo conoceríamos nosotros porque no es nuestra área, pero un ejemplo, si nosotros tuviéramos que conocer eso, te aseguro que pudieran haber 2 votos contra 1, pero ese es mi 1 voto, o sea, mi voto, lo que yo pienso. No sé si querés agregar algo, Sergio. No, solamente. Bueno, Sergio, sí, como te digo, yo soy pro vida. Como te digo, yo sí pienso de que el dejar libre la decisión de un aborto y todo es una situación como cuando se toca el tema de pena de muerte, ¿verdad? Ustedes, solo que en el caso del aborto no es pena de muerte porque no es el Estado el que lo está decidiendo, sino que es la persona, pero el Estado le está respaldando. Pero en la historia, fíjense ustedes que lo que era el aborto y todo, muchas veces se justificaba porque decían que el niño, no era una persona independiente, sino que era parte de las vísceras de la mamá. Entonces no se notaba, no se tomaba como una vida, sino que como una víscera. Entonces, en otro momento, fíjense ustedes que en el punto de vista del cristianismo, en algún momento se decía de que por lo menos se permitía el aborto, pero antes no había tecnología, no se podía determinar eso, cómo determinar si iba a ser hombre o mujer. Se decía de que se permitía el aborto de los hombres hasta los 40 días de estar embarazada la mujer, y de la mujer, de las niñas, hasta los 80 días, porque supuestamente el hombre a los 40 días adquiere el alma y la mujer hasta los 80 días, y eso no es científico. ¿Me entiendes? O sea, son justificaciones que se daban en la historia para poder hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Que es quitar vida. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida. Entonces, esa se tiene que respetar y se tiene que defender por cada uno de nosotros. Y como te digo, Sergio, en el caso de esta ONG tiene fama de que en efecto llega y de alguna manera ofrece algunos otros servicios que son muy buenos, ¿verdad? Y a bajo costo y que pueden sonar muy bonitos, pero también tienen fama de que así buscan meterse socialmente para poder convencer de este tipo de situaciones que ya van en contra de la vida del niño. Y miren, más delicado porque un niño no se puede defender, ¿verdad ustedes? Ahí sí que el feto no se puede defender. Entonces, todos estuvimos en ese caso y gracias a Dios nuestros padres nos trajeron al mundo, ¿verdad? Algunos de los que justifican el aborto, ahí sí que se las estoy dando sin diapositivas, pero yo me acuerdo de esa porque doy casi siempre esa clase de aborto y pena de muerte. Los que justifican el aborto muchas veces dicen que es para no traer a un niño a sufrir al mundo. O sea, tampoco tiene lógica porque para que hicieran al niño tuvieron que haber gozado, ¿verdad? Entonces que no diga de que el niño va a venir a sufrir. ¿Por qué no dicen que es porque no lo quieren mantener o porque son personas irresponsables, que es lo más seguro? Y como les digo, las otras situaciones que se podrían dar para poder permitirlo sí tienen que ser bien analizadas, como les digo, desde el punto de vista social, psicológico, jurídico, como lo que es la violación y la deformación de los niños. Porque ahorita el aborto únicamente se acepta
para cuando la vida de la mujer corre riesgo y ustedes lo tienen ahí en su código penal, ¿verdad? Es el aborto terapéutico. Entonces, eso es lo que tengo que decirte, Sergio. Bien, entonces, para poder de alguna manera alcanzar un fortalecimiento en los derechos humanos, Guatemala tiene que crear una normativa adecuada que de alguna manera enfoque los derechos humanos hacia esa protección. Y fíjense ustedes de que, aunque somos un país que ha ratificado muchos pactos y convenios, hacer valer los pactos y convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos para que se proteja a la persona en contra del abuso de autoridad, ¿verdad? Ese abuso de autoridad que de alguna manera encierra de alguna forma realmente vejámenes en contra de los derechos humanos de las personas, porque cuando eso sucede, entonces prácticamente, aparte de que muchas veces una persona ya llega vulnerada por otra razón, llega donde la autoridad y la vuelve a vulnerar esa persona. Entonces, es bien delicado, Por lo menos ahorita que estamos hablando del ejemplo de Policía Nacional Civil, ¿verdad? Imagínense ustedes de que sufran por lo menos un acto de violencia, señoritas, y llegan allá donde llegó el amigo a hablar, a la comisaría 16, y en lugar de atenderles como les tienen que atender y de alguna manera decirles de que están a su servicio, decirle, pero si usted anda vestida así llamativa, entonces ¿por qué es que ahora anda denunciando? Entonces, o sea, eso no puede ser, pues, porque no es la función de ellos. O sea, ellos no están ahí para estarle dando sermones a uno. No son ni siquiera psicólogos, no son, ahí sí que no son nuestros padres para estarnos aconsejando. Ellos tienen que hacer sus funciones, las funciones públicas a las que están ellos obligados a respetar. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan para que hagan valer sus derechos y de las personas que ustedes tengan que representar en su momento. Bien, mis amigas y amigos, entonces les deseo todo lo mejor, feliz noche y bendiciones. Ya nos quedan pocas clases, miren, se los estoy dando like por lo mismo, porque ya viene el tiempo de los exámenes finales. Yo sé que la mayoría conmigo ya están tranquilos en lo final, pero les aconsejo que hagan buena nota, porque, vean, el caso de nosotros, por lo menos ahorita, ustedes tienen que aprovechar de que yo siento de que son más accesibles los exámenes por ser en línea. Entonces aprovechen, porque muchas veces sí sirve mucho el hecho de tener una buena nota para abrirse a ustedes espacios en donde vayan a trabajar, en alguna institución pública, en algún lugar. Una ONG seria, respetable, puede verificar eso, cuánto ustedes tienen de nota. Entonces, no se conformen con un 61, ustedes tienen que sacar una buena nota, ¿bien? Éxitos y bendiciones a cada uno.